La siguiente imagen es de un mosaico del siglo XI y se localizó en una excavación en la antigua iglesia de San Orso, Italia. Aquí vemos la figura. El mosaico tiene una forma cuadrada y un círculo inscrito de radio 1,5 metros. ¿Cuál es el perímetro en metros de ese mosaico? Aquí el asunto está en el concepto de inscrito y circunscrito. ¿Qué tenemos aquí? Aquí yo tengo una circunferencia que está inscrita en el cuadrado. O por el contrario, tengo un cuadrado que está circunscrito con la circunferencia. Cualquiera de las dos formas que yo lo dije es correcto. Simplemente tenemos que ver desde qué punto de vista estoy yo redactándolo. Pero lo más importante es relacionar datos entre la circunferencia y el polígono. Y aquí el dato que me dan a mí es que el mosaico tiene forma cuadrada y un círculo inscrito de radio 1,5. O sea que este radio 1,5 es del círculo que está inscrito, que está por dentro de. Entonces, ¿cuál es la relación y para qué nos están redactando de esta forma? Para que ustedes recuerden que en toda circunferencia que está inscrita en un polígono regular, la medida de su radio es la misma que ¿quién? Es la misma medida que la apotema del cuadrado. Siempre que el polígono esté circunscrito, o también dicho, siempre que la circunferencia esté inscrita, el radio de la circunferencia va a coincidir con la apotema del polígono. Ese es el dato importantísimo. Entonces, el radio de la circunferencia es 1,5. Indirectamente me dijeron que la apotema del cuadrado es el mismo 1,5. Y ya a partir de este punto, si yo logré captar esto, lo que sigue es muy sencillo. Porque yo debo recordar que si la apotema del cuadrado mide 1,5, o sea, esto mide 1,5, no sé si se percibe ahí, esto mide 1,5, significa entonces que este lado va a medir el doble, va a medir 3, y eso solo sucede en el cuadrado. Lo que mida la apotema, su lado va a ser el doble. Quiere decir que todos los lados miden 3 porque es un cuadrado, y la pregunta era por el perímetro. Perímetro de este cuadrado, 4 veces el 3, perímetro es igual a 12. Muy sencillo al final, pero teníamos que dominar lo de las figuras inscritas y circunscritas. Y cuando el polígono está circunscrito a la circunferencia, el radio de la circunferencia va a coincidir con la apotema del polígono. Ese es el concepto que no deben olvidar. Ya después de ahí, si la apotema era 1,5, el lado medía 3. Y si el lado mide 3, su perímetro es 3 por 4, perímetro 12. En un jardín de niños se construye un carrusel en forma de polígono regular. Se colocan 6 caballitos en total, uno en cada vértice. Si al girarlo sobre su eje central, el carrusel describe una circunferencia de longitud 12pi, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, bueno, aquí hay que suponer que es un carrusel en forma de polígono regular, 6 caballitos, o sea, en cada una de las esquinas hay caballitos que al girar
nos dan ese efecto de que se llega a formar una circunferencia. Imagínense el hexágono girando y nosotros visualmente captamos esa circunferencia. Esa circunferencia tiene una longitud de 12 pi. Este concepto, longitud de circunferencia, es como decir el perímetro de la circunferencia. Longitud de circunferencia, hay una fórmula para eso. Entonces, a nosotros el único dato que nos dan es longitud de circunferencia, que es 12 pi. Ese dato, por lo general, lo damos con C. Longitud de circunferencia es 12 pi. Y como existe una fórmula que es la longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por el radio. Y si yo tengo que la longitud de circunferencia es 12 pi, entonces 12 pi es igual a la fórmula 2 pi por r, hago el despeje del radio, cancelo el valor de pi, y el 2 que está multiplicando el radio pasa a dividir. Por lo tanto, el radio es igual a 6, el radio de la circunferencia. Hubiera sido más fácil que desde el inicio nos hubieran dado el radio o el diámetro de la circunferencia, pero en este ejercicio quisieron darlo de esta forma. También hubieran dado el área de la circunferencia. Eso era una opción y también hay una fórmula para eso. Pero bueno, el objetivo era llegar al radio. Y el radio de la circunferencia, ¿con quién coincide? Fíjense que el radio de la circunferencia coincide con el radio del hexágono. Este tema de polígonos inscritos o circunscritos, casi siempre la aplicación que le damos es esa. Nos dan un dato de la circunferencia, pero tenemos que adaptarlo al polígono. Casi siempre es con radio y apotema. Pero en este caso, si el radio de la circunferencia mide tanto, mi coincidencia es con el radio del polígono. Entonces, este radio de 6, que es de la circunferencia, me está coincidiendo con el radio del polígono, que también es 6. Entonces, vean, tenemos esto. Un radio de 6. Y la pregunta es, perímetro del carrusel. El perímetro del carrusel sería sumar los 6 lados. Entonces la incógnita de nosotros en este momento es saber cuánto mide el lado del hexágono. Si hubiera sido otro polígono, un pentágono, un octágono, un decágono, tendríamos que hacer procedimiento con el triángulo clásico, con este. Pero como estamos en el hexágono, espero que se hayan dado cuenta que en todo hexágono regular, radio es igual al lado. Por lo tanto, si el radio del polígono mide 6, quiere decir que el lado del polígono, el lado del hexágono, también es de 6. Entonces, el perímetro del carrusel, que es el perímetro del hexágono, sería 6 lados por 6 que mide cada lado. Y 6 por 6, 36. Todo terminó en eso. Al final, un ejercicio muy sencillo en su conclusión, pero es claro que necesitan saber un poco de las fórmulas de circunferencia. Les recomiendo un video que aparece en la parte de repaso de la sección de polígonos regulares. Busquen ahí en la descripción el que habla de circunferencia. Por ahí está la fórmula de la longitud de la circunferencia explicada, cómo podemos aplicarla, cómo podemos despejarla, y también la fórmula del área del círculo, que es pi por r al cuadrado. Por lo general,
en estos temas, si llegara a aparecer un ejercicio de estos, es para despejar la fórmula y calcular la medida del radio y la circunferencia. Por lo general es eso, pero ahí en el video se explica en ambas direcciones para que lo tomen en cuenta.